paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, sean bienvenidos como siempre a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, en Periscope también por @RCR750. También nos podrán sintonizar a través de Facebook Live y vernos a través de RCR.tv, la radio que se ve. Amigos, todos los seres humanos necesitamos comer para poder mantenernos sanos y rendir diariamente en las actividades que realizamos, pero es muy importante ingerir alimentos de manera adecuada. Por eso hoy vamos a conocer por qué es necesario aprender desde temprana edad a tener buenos hábitos alimenticios. Para conversar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a un experto en esta materia como lo es el doctor Domingo Porras, nutricionista. Bienvenido, doctor. Hola Jackson, hola Marilia, buenos días a todos. Gracias por participar, doctor. Disculpe que lo interrumpa, pero es que queremos aprovechar el tiempo porque este tema es bien interesante y bien, o sea, es cotidiano. Y va a educar a muchas personas. Es cotidiano comer y es necesario que de verdad tomemos. Pero a veces no lo sabemos hacer. Por eso, la idea es que tomar estos datos que nos va a dar el doctor para valorizar, que diría yo la palabra, lo que ingerimos, los alimentos, tener conciencia de qué estamos haciendo, que el acto de comer no es simplemente, como decíamos, se dice coloquialmente, matar el hambre, ¿no? Esto va mucho más allá. Eso tiene una importancia. Y en este sentido le pregunto, doctor, ¿qué característica debe tener una alimentación balanceada? ¿Cuándo hablamos de una alimentación balanceada? A ver, Jackson, hablamos de una alimentación balanceada cuando tú constituyes a lo largo del día una distribución equitativa, acorde a lo que tú deseas hacer, bien sea mantenerte saludable, controlar tu peso o simplemente mantener ese equilibrio al que tú te estás refiriendo, porque balanceo no es más que ello. Que tu alimentación sea armónica. Armónica significa que en cada comida principal, como mínimo, a menos que tengas más número de comidas a lo largo del día, pero hablemos de las tres principales, desayuno, almuerzo y cena, tengas una pauta de que exista en el plato que te vas a comer al menos un representante de cada grupo básico de alimentos. Recordemos que los grupos básicos de alimentos son frutas y vegetales, carnes y lácteos y derivados, cereales o acompañantes y carbohidratos, las grasas y por supuesto el agua. Entonces, cuando en un plato constituimos que tenga una parte proteica, que tenga una porción de vegetales y de fruta, o de vegetales y fruta aparte en forma de batido natural como postre inmediatamente después de la comida, de acuerdo al deseo de cada quien, una porción de acompañante y por supuesto, te repito, una pequeña porción de grasa, ya las medidas de cada uno dependerá de la meta calórica que todos tengamos, pero el hecho de comer saludable, si lo quieres definir más globalmente, tiene que ver con eso. El balanceo o el equilibrio nutricional pasa porque tu plato sea armónico, es decir, cuánto me como de cada cosa y en qué calidad me la como. Así es. Y doctor, ¿por qué es tan importante el desayuno? Mira, el desayuno es la comida más importante del día. Yo te pondría un ejemplo muy coloquial, pero que a nosotros nos sirve desde el punto de vista descriptivo con nuestros pacientes poder enunciarlo de una manera más práctica, y es que tú no enciendes un carro si no tiene gasolina. Es decir, es un error salir de casa sin comer absolutamente nada. De hecho, está demostrado que quienes desayunan tienen 45 a 50% menos de probabilidades de caer en atracones a lo largo del día, porque evidentemente sales saciado de tu casa. Las personas que están controlando su peso tienen también mejor posibilidades de controlar el peso, pues controlan la ingesta de la primera comida del día. Recordemos que para algunos de nosotros el desayuno es la única comida que hacemos en casa, el resto de las que tenemos en el día, exceptuando la cena, que básicamente podemos hablar más adelante de la cena, pero en el caso del desayuno tú controlas lo que preparas, controlas tu ingesta calórica, entonces por supuesto tienes mayor capacidad de no excederte o no sobreestimar lo que deberías comer a lo largo del día. Entonces por supuesto que el desayuno es la comida más importante, porque nadie sale de su casa o nadie debe salir de su casa sin tener un poquito de combustible. ¿Y desde que nos levantamos debemos ingerir alimentos o debemos esperar algún tiempo? No, va a depender del hábito alimentario de cada quien. Realmente lo que sí es importante es que no realices ninguna actividad física
y eso incluye el ejercicio. Hay mucha gente que realiza ejercicios en ayunas y eso es un mito nutricional, pues evidentemente estarías oxidando otras cosas que no es necesario o que tu cuerpo te va a desmejorar desde ese punto de vista. Entonces va a depender de la actividad física que tengas entre el momento de levantarte y el momento en que vas a hacer el desayuno, pero ciertamente no hay un tiempo estimado. Mucha gente lo hace 25 o 30 minutos después, mucha gente lo hace hasta 45 minutos después. Lo importante, te repito, es que entre el levantarte y el desayuno no tengas ninguna actividad física que te genere un gasto calórico extraordinario. ¿Y hasta qué hora estaríamos hablando? Perdón, evidentemente si te levantas y te aseas, preparas algunas cosas, te vistes, etcétera, ese es el lapso más o menos. ¿Y hasta qué hora estaríamos hablando del desayuno? Porque hay personas que dicen que no pueden desayunar al levantarse, entonces salen al trabajo y estarían desayunando a las 9, 10 de la mañana. ¿Esto es correcto? El hábito de los horarios va a depender del ritmo circadiano que nosotros tengamos, Marilia. El ritmo circadiano se establece desde el momento en que tú acabas de definir que te levantas hasta el momento en que te acuestas, porque evidentemente ese sería tu ritmo de actividad, tu gasto calórico o tu actividad física diaria. Entonces va a depender de ese hábito. Ciertamente hay gente que refiere que no puede desayunar inmediatamente al levantarse, pero sabemos que estas personas que ya tienen un gasto calórico extraordinario, su desayuno va a ser teóricamente más grande, pues está respondiendo la cantidad de energía que te llevó, evidentemente, todo tu descanso, y sales a la calle, haces cualquier cantidad de actividad. Entonces siempre las personas que, te repito, desayunan después de haber hecho alguna actividad física, siempre va a generar en que no tengan control calórico. Pero es un tema de hábito, el tema de los horarios es un tema de hábito. Se dice que los horarios tienen que ser de inmediatamente al levantarte, te repito, 30 a 45 minutos después, entonces entre 7:30, 8:30 de la mañana sería un lapso, pero el tiempo se lo coloca cada quien en razón de eso, es un mito que existe una hora específica para ello. Bueno, y tomando o siguiendo con el tema del desayuno, es muy común ver entre todos los venezolanos el tema de consumo típico del desayuno son las frituras, la típica empanada. Por lo rápido, ¿no? Por lo rápido y bueno, yo diría también por costumbre, ¿no? Y hasta por sabrosas, pues si vamos al término real de que los motiva a consumirla. Pero ¿qué tan dañino es para el organismo consumir este tipo de alimentos diariamente? ¿Se puede hacer un día sí, un día no? ¿Cuál es el modo correcto de consumir este alimento? Sí, a ver, varias cosas, ¿no? Uno, quisiera enunciarte lo que hemos dicho acá en este espacio con ustedes y yo lo hablo casi cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo en público, no satanizar los alimentos, ¿okay? Yo prefiero que comas a que no lo hagas. Con esto no estoy diciendo ni estoy promoviendo el que comas alguna fritura, como es el caso de la empanada. Yo hago en mi consulta clínica normal una encuesta dietética, es decir, eso es un recordatorio de 24 horas para que me ubique con el paciente del frente que come o cuál es su ingesta calórica, por lo menos en las últimas 24 horas, y yo tener una idea de cuántas calorías consume. Te puedo decir que el 75 al 80% de mis pacientes, cuando tú lo interrogas que desayuna, y creo que es uno de los grandes problemas sociales que tenemos en este momento por otras causas que no vamos a mencionar, pero es un tema de hábito, no porque sea malo, sino que la disponibilidad de alimentos, como ustedes saben, no es la apropiada en este momento y nos pega más la presión, claro, porque de ese 75-80% todo el mundo se come una arepa con jamón y queso y margarina, de hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Tu hábito está orientado hacia un determinado tipo de alimento. En el caso de la empanada, no es más que una vertiente de la harina de maíz precocida venezolana desde el punto de vista frito por algo muy rápido. ¿Qué tan frecuente es necesario comerla? Va a depender de tu propio hábito, va a depender de cómo son tus niveles. Evidentemente, una persona que está totalmente sana, que no tiene colesterol elevado, que no tiene ningún tipo de alteración, no tiene obesidad, no tiene sobrepeso y se quiere comer una empanada 1 o 2 veces a la semana, pudiese hacerlo sin ningún tipo de problema. Claro, doctor, pero yo cuando me refiero a este tipo de alimentos, me refiero al que por lo general consumimos en la calle, no al que preparamos en la casa. ¿Y por qué pienso? No sé si la palabra es satanizar, pero creo el calificativo es satanizar, pero es que esos aceites donde uno comúnmente ve, refríen esa empanada, eso no es un consumo ideal. No, para nada. Evidentemente, lo ideal es que cuando tú comas en la calle, intentes elegir preparaciones lo más saludables posible. Cuando yo te decía de satanizar es el término, a lo que quise referirme
es a la harina de maíz como tal o el alimento como tal, a grosso modo. Pero ciertamente el comer alimentos en la calle que no sabes cómo los están preparando, no sabes cuáles son los implementos o los ingredientes que usan, cuál es el tiempo de cocción, es decir, tú no estás viendo, y te lo decía al inicio, es preferible desayunar en casa, que tú tienes control de tu ingesta calórica y tienes control de la adecuación de calidad de ese alimento que estás consumiendo. Claro, que ahí es lo que hace... En la calle se te sale de las manos, evidentemente no es para nada recomendable hacerlo y debe evitarse en la mayor cantidad de tiempo posible. Que gracias a Dios el común de las personas, de los trabajadores, y me incluyo entre ellos, tú te llevas tu alimento, si no puedes desayunar a la hora por circunstancia del trabajo, porque tienes que tomar el transporte temprano, tú te llevas tu alimento preparado ya para ingerir en tu trabajo, pues no tienes que estar comprando en la calle. Eso creo yo que es lo ideal en ese sentido, porque sabes de dónde parte la cocción de ese alimento. Así es. Tú controlas lo que estás comiendo. El llevarte la comida contigo y el preparar la comida en casa, ten la plena certeza, más allá de que sea saludable o no, es que tú sabes lo que te estás comiendo. Exacto. Es decir, sin duda. Así es. Bueno, con esta información, doctor, nos quedamos. Vamos a hacer la pausa. Le invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Ya regresamos con más de Dosis Alternativa, hoy hablando sobre los hábitos alimenticios. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy conversando sobre los hábitos alimenticios. Para ello nos acompaña vía telefónica el doctor Domingo Porras, nutricionista. En el segmento anterior hablamos todo lo relacionado al desayuno, esta comida principal e importante para nosotros los seres humanos. Pero también quisiera preguntarle al doctor qué tan importante es el almuerzo. ¿Existe también un horario predeterminado para tener esta comida?
Normalmente el almuerzo, Marilia, primero que por un error quizás de hábito, es la comida más hipercalórica o es la comida más abundante en calorías, por decirlo de alguna manera. O sea, es el plato más grande a lo largo del día. No tiene una desorientación el pensarlo o el concebirlo de tal manera, porque el almuerzo trata de reponer las energías gastadas durante el desayuno o durante la mañana del día y te prepara calóricamente para esperar hasta el momento de la cena. Ahí cobra importancia, cuando no tenemos un almuerzo equilibrado, ahí cobra importancia el tema de las meriendas, que es otra cosa, ¿no? Que son puntos de energía entre comidas principales, más allá de hacer algún intercambio metabólico con su consumo. El almuerzo normalmente, respetando el mismo principio de que debe ser equilibrado y balanceado, yo diría que debe ocupar entre el 30 y el 35% de la ingesta calórica total. Es decir, teniendo una variabilidad de comer alrededor del 30% en el desayuno, 10% en cada una de las meriendas, 35% calóricamente en el almuerzo y el resto de calorías sería en la cena. Ese tema de que el desayuno es grande, el de almuerzo es mediano y la cena es pequeña, no corre, es decir, no es regular para alguien que tiene un hábito saludable. Es decir, lo importante es que las tres comidas ciertamente sean lo más equilibradas posible, pero la distribución porcentual en cuanto a tamaño de calorías para cada una de las comidas debe ser de acuerdo a cada quien, a cada meta nutricional que tú establezcas. Las personas que están bajando de peso, muchísimas veces uno trata de que el almuerzo no sea mediano ni sea muy pequeño, sino sea normal. Realmente evitas después de las 2, 3 de la tarde, no por un tema que vas a bajar de peso más rápido, sino es cuando tu cuerpo está en incapacidad de realizar algunas cosas o algunas funciones metabólicas de manera más eficiente. ¿Y qué tan negativo puede ser saltarse el almuerzo? Es decir, las personas que simplemente no almuerzan, es decir, desayunan. Dicen, no, bueno, yo desayuné, ya yo estoy bien alimentado. Estoy bien, hago una que otra pico por aquí, pico por allá y llego a la cena. Eso es, sí. y de paso, pero su rutina los sábados y domingos es diferente. Si hacen el hábito de desayuno, almuerzo y cena. ¿No hay un descontrol en el organismo por ese tipo de hábitos? Mira, saltarte una comida, sea cual sea de ellas, en este caso el almuerzo, siempre va a ser perjudicial para tu organismo porque tu cuerpo entra en modo de pánico. Cuando hablamos de modo de pánico es que tu cuerpo, cuando tú no le das un flujo corriente de energía o no le das un flujo corriente de combustible a través de los nutrientes que consumes con la comida, evidentemente siempre va a tender a agarrar energía de alguna otra parte de tu cuerpo y no de la vía exógena o natural, que es a través de los alimentos. Entonces eso degenera en algunos cambios no solamente de tu peso corporal de una manera desfavorable para ti o no saludable, sino que al mismo tiempo vas a tener como una especie de hambre no controlada para la siguiente comida. Entonces ahí pierdes el equilibrio del día, porque la cantidad de calorías que debe ocupar el almuerzo no solamente la cambias de horario, que sería lo menos perjudicial, sino que evidentemente vas a cambiar todo el ciclo metabólico a lo largo del día porque te vas a exceder en el momento que la hagas. Estás tratando de reponer energía por más de un tiempo determinado. El espaciado entre las comidas principales debe ser entre 3 y 4 horas. Hay algunos que usan 2 horas, va a depender también, repito, de la individualización de cada paciente, pero el espaciado es de 3 a 4 horas. Entonces, cuando tú saltas ese horario por más tiempo de ello, pues evidentemente esa comida que vayas a hacer, seguro te vas a exceder en el almuerzo. Así aparte de todos los trastornos que vas a tener entre el desayuno y esa comida. Y antes de saltar a la cena, vamos a hacer una pausa, vamos a identificar la hora y ya regresamos con más de Dosis Alternativa. Son las 9:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Bien, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa hablando sobre los hábitos alimenticios. Decíamos que íbamos a hablar sobre la cena. ¿Qué tan importante es la cena, doctor? ¿Qué debemos comer y qué no debemos comer antes de irnos a la cama? Mira, lo más importante es quiero comenzar por lo último que dijiste, el tema de no comer algo. Realmente no existe, en nutrición muchísimas veces antagónico, pero es muy práctico decir que nada está prohibido, pero no todo está permitido. ¿Con qué te quiero decir con esto? La cena ciertamente debería ser la comida más ligera, y cuando hablo de ligera no hablo libre de calorías, hablo de bajo en calorías. ¿Por qué bajo en calorías? Porque te preparas para el descanso.
Entonces se supone que en horas de descanso no deberías tener una digestión tórpida, no porque tu cuerpo va a estar en incapacidad de procesar los alimentos. Ciertamente, si nosotros nos ponemos a medir nuestro ritmo evacuatorio o nos ponemos a medir nuestro ritmo miccional, tú te levantas de la cama en un 70, un 80% de las personas dirigidos a satisfacer estas necesidades fisiológicas, y es porque tu cuerpo se preparó durante tus horas de descanso para que así fuese. Entonces, comer muy grande o comer muy tórpido, muy abundante en calorías, así como preparaciones muy grandes, repito, va a dificultar tus horas de descanso. Pero nunca debe evitarse la cena. Nunca debe evitarse la cena, así como nunca debe evitarse el desayuno, que son los dos extremos de tu alimentación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, inclusive es más perjudicial evitar la cena que otra comida, en este caso, porque estarías trabajando físicamente con las calorías del almuerzo. Entonces, ¿cuántas horas pasas en reposo o en ayuno obligado desde un almuerzo a la 1, 2 de la tarde o de las 12 del mediodía hasta las 7 u 8 de la mañana del día siguiente? Claro. Es muchísimo tiempo. Entonces, por supuesto, la cena nunca evitarse. ¿Qué comer? Va a depender de tu meta calórica, pero tratando de mantener siempre el equilibrio en menor proporción. ¿Qué te quiero decir con ello? Si tú en el almuerzo te comiste 2 porciones de carbohidratos porque te comiste 2 tazas o una taza de arroz, por ejemplo, entonces en la cena pudieses comerte solamente una. Es decir, bajas un poco algunas cantidades de algunos alimentos, sobre todo de carbohidratos, para que tu digestión sea más fácil, más saludable, más efectiva. Y el hecho de estar, doctor, disculpe que lo interrumpa allí, que es importante ese detalle. El proceso de digestión, cuando estamos durmiendo, es más lento. ¿Qué pasa allí? Sí es más lento, pero no necesariamente es menos efectivo. Es decir, tú continúas digiriendo, y a eso me iba a referir. Cuando tú consumes una proteína, por ejemplo, una proteína magra, llámese pollo, carne, pescado, cerdo, inclusive, a la plancha, a la parrilla o asado, dura 8 horas en digerirse. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en la noche no deberías hacer una digestión muy alta, ni de proteínas de alto valor biológico, de acuerdo a ese tipo de preparación, porque pasarías toda la noche digiriendo, entonces te levantarías en la mañana y no has terminado de digerir quizás. Y lo mismo pasa con las grasas. Es decir, si tú te comes una comida muy copiosa en cuanto a grasa se refiere, también vas a pasar toda la noche tratando de digerir eso. Tienes que comer cosas que sean fácilmente digeribles, que sean fácilmente absorbibles, para que el organismo haga su trabajo de una manera eficiente, pero sin que eso te genere ningún tipo de trastorno digestivo o trastorno gastrointestinal, tipo distensión abdominal, tipo meteorismo o gases. Es decir, que tengas una digestión saludable, además que tengas un descanso placentero, que es lo que todos decíamos. Claro, porque también se asocia esto de comer mucho en la noche antes de dormir con las pesadillas, ese tipo de también que nos pega hasta insomnio. ¿Es cierto? Sí, en algunos casos sí, porque te repito, tu cuerpo está trabajando a una capacidad que no tiene, no porque esté, lo va a seguir haciendo. O sea, tú vas a metabolizarlo y lo vas a digerir. Lo que pasa es que la digestión va a ser tórpida, va a ser una digestión lenta, va a ser una digestión molesta. Entonces, evidentemente, si tu cuerpo está trabajando en algo, trata de diversificar sus consumos de energía y tu sueño no es placentero. Y las pesadillas o el insomnio o el descanso no placentero se asocia a esto, ¿no? Claro, claro. Bien importante todos estos datos, Marilia, que nos dio el doctor, para conocer en principio lo que son lo correcto a la hora de ingerir tanto el desayuno, el almuerzo, la cena. Se nos queda mucha tinta en el tintero, doctor. Vamos a tener que hacer un segundo programa sobre esto de los hábitos alimenticios, porque hay muchas cosas que teníamos preparadas, pero por razones de tiempo no nos va a poder desarrollar y va a quedar cortada. Entonces le invitamos, por supuesto, que vamos a hacer una segunda parte de este programa de los correctos hábitos alimenticios. Marilia. Sí, sus redes sociales antes de finalizar, doctor. Mira, @NutriActualidad en Twitter e Instagram, por allí siempre estamos publicando cosas y tips interesantes para quienes nos siguen. Y allí están los datos, por supuesto, de todos mis consultorios y cómo pueden ubicarme. Así es. Bueno, le damos las gracias a Domingo Porras, doctor nutricionista, por habernos acompañado hoy en nuestro programa hablando sobre los hábitos alimenticios. Así es, Marilia. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Y en los controles, Jan Bururu Martínez. En la producción, Leonel Espinosa. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Le invitamos, por supuesto, a que continúen con el resto de nuestra programación.
Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM.